Buenos días, Axel. Aquí te saludamos Ari Jalá, Nicolantos, Lucía Rodríguez Bosch. ¿Y quién te habla? Roberto, Ari, toda la mesa, ¿cómo anda? Buen día. Buen día. Bien, bien. Sí, no, te hago una primera pregunta, que nos cuentes un poquito lo que sigue siendo la prioridad para todos, desde luego, que es la situación sanitaria, en este caso, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y se está dando una situación que genera un poquito más de optimismo, porque hace un par de semanas tenemos, empezando por lo más crítico, digamos, el nivel de camas de terapia intensiva ocupadas, lo tenemos bastante estable, hace ya aproximadamente 15 días. Y mientras tanto seguimos abriendo algunas camas nuevas, porque seguimos preparándonos, y de esta manera lo que pasa es que se detuvo lo que venía siendo un crecimiento muy acelerado de las camas, más o menos de 20 por semana, que generaba muchísima preocupación. Hace más o menos 15 días está estabilizado. En segundo lugar, en cantidad de casos, lo que estamos viendo es que va cambiando la dinámica de los contagios, de la misma manera que ahora está pasando que en el interior del país aparecen brotes que ya generaron, ya a esta altura, contagios comunitarios, como fue el caso de Río Negro, de Jujuy, ahora un poco de Santa Fe, Rosario, ¿no? Córdoba. Es decir, que empieza a desplazarse, como ocurrió al inicio, desde la ciudad de Buenos Aires hacia el conurbano y después al interior de la provincia. Ahora empieza a pasar también con el interior del país. Y cuando digo al interior de la provincia, también se empieza a observar que zonas que estaban más o menos libres de coronavirus, o con muy poquito ingreso del virus, ahora empiezan a ponerse más intensas. Esto pasa en el interior también de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que se está empezando a estabilizar en las zonas que originalmente se contagiaron, pero a aparecer con más frecuencia en lugares que antes estaban o libres o donde había pequeños focos que se pudieron extinguir. Así que bueno, estamos viendo ese desplazamiento de la enfermedad, y nos permite tener un poco más de tranquilidad en la región, digamos, del Gran Buenos Aires, porque no está creciendo tan rápidamente, y un poquito más de movimiento en el interior de la provincia. Eso hace que esta semana anunciamos cambio de fase. Nosotros tenemos un sistema para 100 municipios, que no son los 35 del conurbano, es con 5 fases, dependiendo de cómo está la intensidad. Y bueno, tuvimos retrocesos en muchos lugares, y vuelta atrás con aperturas que se habían hecho. Creo que es un tema para sintetizar. Nadie en todo el planeta, porque lo vemos mismo en Estados Unidos, pero bueno, en regiones, en todas las regiones del mundo, el caso de Europa también, que ha vuelto a crecer, y bueno, se vuelve para atrás, porque por ahora la única forma de cuidarse es mantener la distancia social, mantener obviamente todas las medidas de seguridad personales y los protocolos. Yo creo que entramos en la época de los protocolos para absolutamente todo, si queremos evitar los contagios, y de la misma manera me parece que estos días vamos a estar mirando muy en detalle a ver cómo sigue el AMBA, porque nunca uno puede estar tranquilo con el coronavirus. Esa es la enseñanza. Claro. Hasta que venga la vacuna, tranquilidad no va a haber con esto. Bueno. Pero, a ver, el tiempo, yo, si no tengo mal los cálculos, había apenas 900 camas de terapia. No sé cuántas hay hoy, sé que seguís haciendo. También se elevó la cantidad de test, la cantidad de llamados. ¿El tiempo sirvió? Sí, nos salvó la vida, literalmente. Literalmente. Cuando yo empecé como gobernador, teníamos en toda la provincia camas públicas de terapia intensiva para adultos 883. Y hoy tenemos 1.100 más o menos ocupadas. O sea, claro, que ya estaríamos desde el 1 de junio, ya estaríamos absolutamente desbordados si no hubiéramos hecho nada, por un lado, y si no hubiéramos tenido tiempo para hacerlo, porque lo hicimos, y como vos decís, mirá, es agregar respiradores, que más de 1.000 respiradores hemos distribuido en toda la provincia. Fue integrar el sistema de salud, que estaba muy descoordinado entre lo público y lo privado.
con el sistema privado en bancarrota prácticamente, así que hubo que tomar medidas para hacer que las camas sigan disponibles y que no cierren más clínicas privadas, al mismo tiempo que expandíamos el sistema público. 150 obras tuvimos que hacer, que eso es un récord, 6 obras más o menos por día desde que empezamos con esto, es muchísimo, pero no son solo respiradores, bombas, monitores, sino también el personal, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de la salud, su preparación para esta emergencia, más de 10 millones de barbijos repartidos en el sistema hospitalario y, bueno, en seguridad también. Eso del lado de la salud, que hay que seguir hablando de muchísimas cosas que se tuvieron que hacer, pero del lado de la educación, los comedores escolares, que como las escuelas están sin clases, de todas maneras permanecen abiertas, se vienen repartiendo raciones quincenalmente. Los cuadernillos, porque yo escuchaba al jefe de gobierno decir que tienen 5.000 chicos que no tienen acceso a internet o que han perdido contacto con la escuela. La provincia de Buenos Aires, de 5 millones de alumnos, es mucho más grande el volumen, tenemos prácticamente un tercio con problemas de conectividad, y esto relaciona obviamente con la decisión que tomó el presidente. Estamos muy mal en conectividad, muchísima exclusión, pero bueno, hemos repartido más de 10 millones de cuadernillos desde el día 1 que pusimos a trabajar en la imprenta de la provincia para mantener el contacto con los estudiantes y que puedan seguir con la continuidad pedagógica. Así que son una batería inmensa de decisiones, de medidas que no hubiéramos podido tomarse, como pasó en ciudades como en el caso de Madrid, que desde el día 1 que llegó el coronavirus hasta que tuvieron muchísimos contagios pasaron 30 días, y en 30 días todas estas medidas no se pueden hacer. Así que los anticuarentena deberían dedicarse a explicar qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido esta decisión de Alberto de pasar a un aislamiento primero y un distanciamiento después, y también si no hubiéramos tenido la capacidad de acción y nos hubiéramos quedado como nos dejó el gobierno anterior, ¿no? Que ya estaríamos absolutamente desbordados, hospitales sin abrir. No es cuestión de pararse en la crítica, porque se trabajó muchísimo y muchos intendentes también de la oposición trabajaron. El tema es que tampoco pueden negar todo lo que se hizo, porque hubiera sido una desgracia, un desastre. Axel, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. ¿Cómo está la economía de la provincia? Digo, si tuvieras que hacer un resumen de cómo está la situación económica industrial, comercial, digo, pues también forma parte de todo este contexto. Sí, a mí me gusta hablar de los 135 municipios, ¿no? 17 millones de habitantes, 300.000 kilómetros cuadrados. Para que se entienda, 17 millones de habitantes, vos fíjate, se dividen más o menos 13 millones en lo que se conoce como el conurbano y 4 millones en el interior de la provincia. O sea que los 4 millones del interior de la provincia es más población que Uruguay, que Córdoba, que Santa Fe. O sea que si uno quiere dividir entre interior y Gran Buenos Aires, la verdad que no es que el interior de la provincia de Buenos Aires representa poco, sino que es más grande que cualquier otra provincia argentina. Y en ese sentido, lo que nosotros hicimos rápidamente es tomar una política heterogénea y diferenciada con respecto al coronavirus. Empezamos fase 1, digamos, en un cierre muy grande en toda la provincia, pero ni bien pudimos empezamos a flexibilizar en aquellas zonas. Todavía hay municipios, para que se entienda, donde nunca tuvieron un solo contagio. Entonces, eso se logró con barreras sanitarias. No es casualidad, digamos, que se tomó una política en toda la provincia de muchísimo cuidado para evitar la circulación del virus también entre localidades y ciudades y pueblos. Entonces eso nos permitió tomar decisiones distintas en todo el territorio de la provincia. En los lugares donde se pudo, se empezó a abrir actividades hace muchísimo, que después obviamente si aparece el virus, si hay un foco, se retrocede, pero hago esta diferenciación porque es importante tener que la heterogeneidad de la provincia nos hace tener realidades también muy distintas con respecto al virus. Así que un sistema de fases que viene funcionando muy bien, que permite que haya vuelto muchísima actividad en muchos lugares del interior de la provincia, pero también en lo que hace al conurbano. Nosotros siempre priorizamos, quiero decir porque es una orientación política, una decisión sanitaria, pero siempre priorizamos el trabajo y la producción en la provincia. Vos fijate que las industrias esenciales, que no cerraron nunca,
producción de alimentos, producción de medicamentos, todo eso tiene predominancia en la provincia de Buenos Aires, así que venimos trabajando muy bien con protocolos desde el principio, ciertas ramas de actividad siguieron funcionando, incluso con crecimiento porque hubo situaciones donde hubo que ampliar la producción debido a la cuarentena, así que hay también una variedad de situaciones. Después, ni bien se pudo empezar a flexibilizar, aún con el virus circulando muy intensamente, nosotros priorizamos también el trabajo, sostener el trabajo, con protocolos, con transporte propio, fuimos abriendo industrias en todos los municipios también, conurbano. Y eso viene funcionando obviamente yo soy de los que creen que la economía obviamente se expande o no dependiendo de la demanda, así que acá hay una situación muy particular donde la gente está, o una parte importante está aislada o distanciada para evitar su contagio, entonces eso hace que la demanda se haya focalizado en determinados bienes, pero al mismo tiempo se haya reducido muy fuerte en otras actividades por el coronavirus, como es todo lo que tiene que ver con la gastronomía, la hotelería, que también en la provincia de Buenos Aires es fuertísimo, ¿no? No es que solo producimos autos o solo producimos remedios, producimos también servicios vinculados al turismo y todo eso está en todo el mundo, en todo el planeta muy, muy golpeado. Así que bueno, la situación es heterogénea, pero si te tuviera que decir, venimos abriendo todo lo posible sin poner en riesgo a la gente, porque la gente que quiere abrir, digamos, lo que dicen, abramos todo, bueno, una responsabilidad absoluta que no pasa en ningún lado del mundo. Nosotros venimos trabajando muy bien, pero con protocolos, con distanciamiento, con un control muy fuerte de intendentes municipales y del gobierno provincial. ¿Y se puede, Axel, y se puede hacer algún tipo de pronóstico de recuperación o todavía es pronto? Mirá, como es tan rara esta situación, tan extraña y novedosa, porque no es una crisis financiera, no es una crisis de sobreproducción, no es una crisis de comercio, no es una crisis vinculada a algún evento internacional como ocurrió otras veces, sino que tiene que ver con una suerte de parate de una parte importante de la economía debido a que el único medio que tenemos para impedir los contagios es esto, de quedarse en casa o limitar la circulación. Entonces tampoco se conoce exactamente cómo va a ser la salida del coronavirus. Lo que sí se observa es como que la economía está detenida por un hecho externo, que es una decisión sanitaria, que tiene que ver con el Estado, pero también no tiene que ver con el Estado, porque en aquellas sociedades donde el Estado no tomó la delantera y se puso a la cabeza de cuidar a la gente, la cuarentena apareció espontáneamente. La gente cuando empezó a ver, para decirlo así, se sucedían las muertes, el desborde del sistema sanitario, el miedo terminó funcionando como impregnando las decisiones individuales. Entonces es algo que se conoce como inmunidad debida al miedo o debida a... De cagazo, dice. Inmunidad de cagazo, dijo Echenique, uno de los científicos. Sí, por eso. Podemos usar diferentes palabras, pero es así, todos sabemos a qué se refiere. Cuando cada uno de nosotros vio que el coronavirus contagiaba si no hay barreras físicas, ¿no? Y mataba, enfermaba y mataba, bueno, la gente empezó a quedarse en su casa. Y lo vimos acá en marzo ya con los países desarrollados que tuvieron el coronavirus primero. Entonces, ¿qué quiero decir? Es muy difícil saber cómo va a reaccionar la economía, no tanto cuando terminen los contagios debido a que la ciencia lo encuentre la vuelta, que es lo que tenemos tanta esperanza en la vacuna, sino cómo está haciendo, cómo va a ser la transición. Lo que sí vemos es que en todos los países del mundo, ni bien se quitan las restricciones, o ni bien la gente empieza a poder volver al consumo y a la actividad, aunque sea con protocolos, y bueno, la actividad vuelve. Entonces eso en economía se suele llamar reactivación, algunos lo llaman rebote, pero en este caso es muy distinto porque es como si se hubiera congelado la situación, ¿no? ¿Cómo va a volver? Cuando esté la vacuna yo tengo la verdad que una mirada bastante positiva,
creo que lo que hay que ir haciendo es preparando la pospandemia. Para eso el gobierno nacional y también el gobierno provincial está diseñando una serie muy importante de decisiones para ayudar a aquellos que se vio muy dañado, ¿no? Los pequeños comercios, las pymes, los profesionales, los emprendedores, bueno, y todos los que tuvieron que parar de funcionar como venían haciéndolo, puedan rápidamente reintegrarse a la actividad cuando aparezca la demanda. Porque mientras no haya demanda, por más que uno diga, viste esas voces que dicen, bajemos los impuestos, bueno, pero si no vendés, es muy difícil. Así que hoy estamos en una situación de sostenimiento para que el mal no sea mayor durante el coronavirus. A medida que se van flexibilizando actividades, ver cómo lo hacemos ordenadamente, pero sí, la verdad que lo veo bastante positivamente, sobre todo cuando apareció la vacuna, porque buena parte de la actividad económica, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de bienes durables, pero también la inversión, tiene mucho que ver con las expectativas que uno tiene. Me refiero a la cabeza de cada uno de nosotros, para no ponerme técnico. ¿Qué va a hacer abrir un comercio, expandir una industria, si no sabes si vas a vender? Y el coronavirus generó eso, porque con los millones de infectados, con los cientos de miles de muertos, bueno, es una situación muy poco propensa a la inversión privada. Entonces, ahí cuando la inversión privada duda, es cuando está demostrado económicamente que el Estado puede tener un papel ordenador, un papel de promotor, un papel de acompañamiento para poner como algo así como darle el arranque a la economía. Entonces yo creo que en ese lugar tiene que estar preparado el Estado con una batería de decisiones que obviamente ataquen los problemas que generó el coronavirus y permitan salir más rápidamente. Eso es lo que hay que hacer, empujar. Si esto es algo que se paró, empujarlo desde el Estado, porque obviamente el Estado solo no puede, pero sin el Estado, parafraseando a nuestro presidente, claro, sin el Estado es muy difícil. Axel, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda. ¿Cómo andas, Nico? Bien, quería consultarte también por el DNU que se conoció el sábado de la mañana, que establece como servicios públicos, o devuelve, mejor dicho, el carácter de servicios públicos a las telecomunicaciones. Y más allá del tema tarifario, que ya lo hemos hablado largamente y que incluso vos has comentado algo a través de tus redes sociales, el DNU también apunta en el largo plazo a fortalecer la estructura de telecomunicaciones en todo el país, y eso también requiere una coordinación entre el sector privado y el sector público, porque hoy en día incluso cuando se habla de la dificultad para tener una conectividad o una conexión a Internet importante, no hace falta irse a lugares remotos de la Argentina, sino que hay a menos de una hora de la ciudad de Buenos Aires, countries con casas que valen cientos de miles de dólares, donde no se puede ver una película de corrido en HD porque se corta, básicamente. Digamos, la conectividad es un problema general y que atraviesa a toda la geografía y a todas las clases, más allá de que obviamente es su efecto se hace sentir más en aquellos lugares más necesitados. Pero bueno, toda esta introducción larga para preguntarte desde la provincia de Buenos Aires y a partir de este DNU, ¿qué planes tienen para mejorar la conectividad, para llevarlo a todas las escuelas, a los barrios humildes, para hacer que la provincia de Buenos Aires esté, digamos, a la altura de la época que estamos viviendo en este tema? Mira, primero sobre la cuestión de declarar los servicios públicos esencial, me parece que es de sentido común. Yo no creo que haya mucho lugar a la discusión. Cuando uno le pregunta cuáles son los servicios públicos, bueno, yo nací en 1971, o sea que yo te diría claramente luz, gas, agua y teléfono. Obvio. Incluso eran los servicios públicos que en su época tuvieron prestación por parte del propio Estado, ¿no? Entel, obras sanitarias. Bueno, fue una forma, siempre esto se lo consideró esencial, y bien apareció el teléfono hace mucho, se lo empezó a considerar esencial. Por una cuestión que es difícil de explicar, cuando la telefonía fija empezó a ser complementada y luego casi reemplazada por la telefonía móvil, no dejó de ser un servicio público esencial, siguió siéndolo. Pero bueno, la tarifa, por ejemplo, de la telefonía fija
siempre estuvo regulada por el Estado, pero la telefonía móvil como que apareció después y tuvo que ver con la etapa neoliberal de la Argentina. Bueno, parece que quedó afuera. Y la verdad que, ¿por qué se lo considera o para qué? Y bueno, porque hoy tanto el celular, digamos, la conexión a través del teléfono celular, como Internet, hacen a la inclusión social. Alguien que nace en la Argentina y por donde nació, por el lugar donde nació, sea el geográfico, o por una cuestión económica, porque nació en una familia que no tenía los recursos, no tiene conexión a través de teléfono, o no puede tener acceso a un teléfono celular, o no puede tener Internet, la verdad que es un excluido del siglo XXI, un excluido, y alguien que va a tener, no tiene, cuando hablan de meritocracia, la meritocracia, es decir, el esfuerzo personal para conseguir un resultado, presupone, a veces nadie lo dice, igualdad de oportunidades, ¿no? Porque si alguien nace muy atrás, no llega nunca, por más que se esfuerce, y esto es clarísimo, me parece que para todo el mundo. Así que el carácter del servicio público esencial tiene que ver con la universalización del servicio, comprendiendo que es un tema de equidad, de igualdad y de justicia social también, ¿no? Entonces, creo que ante esa situación, lo que en la provincia de Buenos Aires quedó muy en claro con la pandemia, ya lo sabíamos, el grado de acceso a la conectividad, tanto por Internet como por telefonía celular, y es muy dispar en la provincia, lugares donde no hay señal, y eso tiene que ver también cuando eso se deja enteramente en manos del mercado. No quiere decir, y esto también se confundió, porque la oposición en un momento trató de agarrar por ese lado, pero se chocó también con la lógica, ¿no? Que sea un servicio público esencial no quiere decir que lo preste exclusiva, únicamente, o siquiera que lo preste el Estado. No quiere decir que su provisión sea necesariamente pública. A veces a través de concesiones, de las redes, a veces a través de cánones. Bueno, lo puede prestar un privado. Lo que pasa es que el objetivo tiene que ser que el servicio sea accesible y universal y que se garantice de esta manera. Y esto tiene que ver con las tarifas y también, como vos decís, Nico, con la llegada física de la red a todos los rincones de la Argentina. No puede ser que haya argentinos que nacieron por nacer en un lugar o para nacer en determinadas condiciones no puedan entrar a la red, porque eso hoy hace a la forma de vida de todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que darse es nosotros lo venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires, incluso he charlado con las compañías telefónicas privadas, que no hay ningún problema en que sean privadas, mientras contribuyan a llegar a este objetivo. Y bueno, no puede haber rincón de la provincia de Buenos Aires donde la gente necesite señal y no haya. Cuando de esto se ocupa el mercado sin ningún tipo de objetivo fijado por la sociedad y por su representante del Estado, bueno, puede pasar que porque hay lugares donde la rentabilidad es baja, entonces el servicio no se preste. Y es ahí donde se presenta la necesidad de alguna regulación. Porque esto no puede ser, o que por la tarifa haya una exclusión, alguien que no la pueda pagar y se quede sin un servicio público esencial. Esto no significa ir ni contra las empresas, ni generarle pérdida, significa simplemente regular y distribuir más equitativamente algo que es un bien social. Simplemente esto, lo digo con un poquito más de... Vos hacías una explicación larga, yo creo que esto requiere una discusión profunda, porque obviamente, es más, hay gente que puede vivir, que no tiene gas de red, y se arregla con electricidad, ¿no? Que no está bueno, tendría que tener gas de red, porque también es esencial que lo tenga, entonces hay que expandir las redes. De la misma forma, uno piensa en Internet, pero acá en este caso, vivir sin Internet en el siglo XXI, la verdad es una discriminación tremenda, y se pone una parte de nuestra sociedad. Yo lo veía en la pandemia, con que en la provincia de Buenos Aires muchísimos chicos tuvieron que recibir un cuadernillo que le imprimía el Estado, lo imprimimos con la imprenta de la provincia de Buenos Aires, que estaba bastante abandonada, debo decir, y no tenía esta función, pero imprimimos 10 millones de cuadernillos para repartirle a cada uno de los chicos, que a veces se los dábamos junto con la bolsa de alimentos que tenía que ver con el comedor escolar, no con el servicio alimentario escolar,
pero también iba un cuadernillo y un contacto con sus docentes o con la institución educativa para que no pierda por no tener acceso a Internet, o teniéndolo que haya un solo dispositivo, una sola computadora, entonces los chicos y las chicas no podían acceder y mantener. Mirá qué falta de justicia esto, ¿no? Desde el punto de vista de una sociedad que no se lo puede permitir, no se lo puede permitir. Axel, me quedaba pensando, porque parece que hubiera dos posiciones en estos días, Juntos por el Cambio en defensa del derecho a las empresas y el Frente de Todos no. Ahora bien, así como pasaba con la electricidad y el gas, donde las ganancias de 4 o 5 empresas le subían los costos y le restaban competitividad a todo el resto de las empresas en Argentina, acá pasa lo mismo. Acá hay unas pocas empresas que le dan el servicio a todo el resto de las empresas del país. A ver, para que te des una idea, la baja de las inversiones de Cablevisión en el primer semestre fue del 34%. Es decir, vos le dan baja calidad y alto precio, le restan competitividad a toda la economía y son 4 empresas. Digo, me parece que además de la defensa del consumidor, también hay una defensa de la competitividad de toda la economía cuando vos regulás un servicio como este. Mirá, no tengo ninguna duda de que la velocidad de acceso a las redes, la posibilidad también de que, porque se suponía que acá iba a haber mucha competencia, pero cuando hay poquitas empresas, uno tiende a ver que se ponen de acuerdo en los planes, en las tarifas. Entonces, bueno, todo eso, la teoría económica más liberal, la más liberal que se te ocurra, la más ortodoxa que se te ocurra, está de acuerdo que cuando se dan ese tipo de situaciones, bueno, todas las leyes antimonopolio, antitrust, anticártel, tienen que ver con esto, con que no puede haber una colusión entre empresas que genere, que funcione en desmedro de la calidad del servicio, del aumento de tarifas, o de la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen. Dicho en pocas palabras, el Estado hizo una inversión muy grande también para bueno, generar una red de los anillos que se hicieron con fibra óptica, que los hizo ARSAT en la etapa anterior. Entonces también hay que discutir cuánta inversión hizo el Estado para que determinadas empresas puedan tener o prestar determinados servicios y después cómo lo prestan. Yo por eso, Roberto, me parece que acá no veo necesario ponerse en posiciones extremas o dogmáticas. Me parece simplemente que hay que cumplir un objetivo, que es que el servicio tenga alta calidad y un precio que no genere una rentabilidad extraordinaria en beneficio de determinadas empresas y en contra de los consumidores y de otras empresas que también son clientes de las empresas de telecomunicación. Este es un tema que ocurre en el planeta, tendría que haber, obviamente, lo planteó el propio decreto, planes que sean accesibles para todos, mejor servicio, mejor precio y bueno, y mayor cobertura. Esto no es una lucha contra determinadas empresas con nombre y apellido, esto simplemente es una cuestión que la sociedad tiene que, y el Estado tiene que ser garante, y las empresas en este sentido, como son un servicio público esencial, tienen que garantizar ese servicio. Obviamente afecta muchísimo, porque hay lugares donde las empresas no se pueden instalar, a veces porque no llega la red de electricidad, a veces porque no llega la red de gas, a veces porque no hay calles o rutas, pero a veces porque no llega internet. Entonces sabemos que esto es esencial, porque si no, no se puede funcionar. Bueno, tiene que ser tratado de esta manera, regulado de esta manera, y bueno, y asegurar que haya niveles tarifarios y niveles de cobertura y de servicio como si hubiera competencia, es decir, sin ganancias extraordinarias, porque si no, bueno, se genera una situación de muchísima desigualdad para el consumidor y, como vos decís, deterioro para todas las empresas. Somos presos, somos cautivos, ¿no?, de las empresas que prestan, porque yo lo decía porque si no siempre queda como si fuera antiempresario el Frente de Todos, y no me parece que sea así en este caso. Me parece que no lo es. La regulación, te digo, Roberto, agarrá cualquier manual, el más ortodoxo del mundo, agarrá cualquier ultraliberal o neoliberal, que es lo mismo.
Mira, un servicio público, o sea, algo que todos necesitamos, que debería ser universal, que es imprescindible para desenvolverse en la sociedad actual, se tiene que prestar o por parte del Estado, que no es algo que ocurra habitualmente, o con una regulación del Estado, que simplemente ponga reglas de juego. El problema acá es que pareciera que hay ciertos intereses tan fuertes que el solo hecho de plantear reglas de juego claras, equitativas, lógicas, ya representa un ataque. Y no es así. No es así. Regular un servicio no es atacarlo, simplemente es generar condiciones para que no se quede la ganancia extraordinaria en un sector cuando se trata de cadenas de valor, o que no excluya a determinados segmentos de la sociedad cuando de lo que se trata de consumidores, de ciudadanos, ¿no? De ciudadanos. Claro. Axel, quería consultarte también sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, más allá de las novedades de la investigación y de la justicia, que es algo que no tiene que ver directamente con las atribuciones del Poder Ejecutivo. Sí hubo en varias ocasiones declaraciones por parte de la familia y de los abogados de la familia de Facundo, manifestando su disconformidad sobre la forma en la cual el ministro de Seguridad, Sergio Berni, trató el tema. Quería preguntarte, teniendo en cuenta que ustedes están en comunicación permanente con la familia, eso es algo que lo han dicho muchas veces y vos mismo también, pero bueno, ¿cómo recibieron esas críticas y cómo se están tramitando? Mira, el objetivo de mi gobierno es conocer la verdad. En ese sentido, la familia pidió que la investigación pasara al fuero federal y que lo hicieran las fuerzas federales, o sea, apartar tanto a la justicia de la provincia de Buenos Aires, que no es parte del Poder Ejecutivo, como a la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos con absoluto acuerdo y el objetivo es conocer la verdad. Hoy lo están investigando la justicia federal, que hace requerimientos tanto al municipio como a la policía, como se encarga de la investigación. Nosotros queremos conocer la verdad, y te lo digo por convicción personal, por la experiencia histórica que tenemos todos los argentinos y por mi pertenencia política. Si hay responsabilidad institucional, no me va a temblar la mano para tomar todas las medidas que haya que tomar, pero necesitamos conocer la verdad, y en ese sentido yo tengo una confianza muy grande, absoluta, en el equipo argentino de antropología forense, que es el que hoy está haciendo el trabajo sobre los restos que se encontraron. Y bueno, obviamente, la familia tuvo una pérdida, acompañarla lo más posible, y desde el punto de vista nuestro, que se conozca la verdad. Hoy la investigación no está en el ámbito de la provincia, así que colaborar con esa investigación y esperar los resultados. Y te repito, si es responsabilidad institucional, no me va a temblar la mano, pero mientras tanto me parece que hay que esperar a que la justicia federal y las fuerzas federales den certeza. Me parece lo lógico y donde yo me tengo que ubicar. Axel, la última. Esta semana se trata en el Senado la reforma judicial, adentro del Senado, y afuera va a haber una nueva marcha en medio de la pandemia. La opinión sobre ambos hechos. No, la cuestión de la reforma judicial me parece que de nuevo divide aguas, porque hay sectores que pareciera que, a pesar de que, el Poder Judicial, y acá en la provincia de Buenos Aires también tenemos una Corte Suprema que hasta se expresó en contra o advirtiendo sobre cosas que pasan con Comodoro Pi y la justicia federal, ¿no? Uh-huh. Pero pareciera que hay sectores que quieren defender a la justicia federal tal cual está, y no es que es un parecer, me parece que hay claros intereses que así como está el estado del poder legislativo, del poder judicial, les parece que está bárbaro, y yo creo que la gran mayoría de los y las argentinos piensan que no es así. O sea, que no puede quedar como está, que hay que discutir y avanzar en una transformación del Poder Judicial que se vuelva más confiable. Mirá, Roberto, es muy llamativo porque todo el tiempo viste que se hacen esas encuestas de si vos confiás en los dirigentes políticos, si vos confiás. Bueno, el Poder Judicial en la Argentina
está desprestigiado, muy desprestigiado, y obviamente después de la persecución judicial que llevó adelante el gobierno anterior, la intervención, lo que se está conociendo en diversas causas, es indudable que no puede seguir así. Eso es lo que planteó el presidente. Incluso Alberto lo dijo durante toda la campaña que hicimos juntos, dijo que él no pretendía perseguir a nadie, sino por el contrario, que esto era una especie de garantía de que en adelante el Poder Judicial no va a poder ser usado políticamente para perseguir a dirigentes políticos, opositores, como hizo durante el gobierno anterior. Yo, fui víctima de eso. Así que estoy absolutamente de acuerdo. No lo quieren discutir, no lo quieren cambiar, y creo que en ese sentido ya tiene una forma de verse muy sencilla y que creo que es inadmisible. Así que me parece que todo ese esfuerzo que hacen para dejar así, porque han usado su influencia, la influencia de los servicios de inteligencia, la influencia de determinados medios de comunicación sobre determinados jueces, porque no es el Poder Judicial completo. Yo lo decía recién con respecto al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, pero a los jueces, ¿no? Porque otro tema es el Ministerio Público, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no puede ser como está. Hay que transformarlo en algo mejor, en algo más confiable y en algo que no sea manipulable para perseguir a nadie. Y creo que después todo lo que hacen, llamar a movilización en un momento donde el virus está circulando, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Ya he dicho lo que pensaba. Lo que pasa es que, obviamente, cuando uno ve las manifestaciones que hay en esas marchas, que se hacen cargo, pero no se hacen cargo, una parte de nuestra oposición cita y convoca la marcha y otra parte dice que no tiene nada que ver. O sea que esos grados de confusión hacen creer que los intereses que directamente no quieren que haya cambios en la justicia, en la administración de la justicia en el país, son los mismos que después fomentan este tipo de manifestaciones confusas, las que nadie quiere tomar responsabilidad, porque además en medio de una pandemia todo el mundo sabe que no está bueno que se junte la gente. ¿Y estás de acuerdo con esto de que los jueces puedan denunciar, avisar al Consejo de la Magistratura cuando reciben presiones de distinto tipo, entre ellas mediáticas? Mira, yo la reforma judicial, la reforma que planteó el Poder Ejecutivo, obviamente, tenemos a Alberto, que es un especialista. A mí forma parte de mi gobierno como secretario general, Federico Tea, que escribió un libro y publicó un libro con Alberto, compiló un libro con Alberto, sí. Que es un libro muy interesante. Yo no soy especialista en el tema, en cómo se hace. Lo que sí me parece claro es que Alberto enseña esto hace muchísimo tiempo, está rodeado de un equipo que sabe mucho de la cuestión, lo viene planteando siempre, y me parece que la reforma judicial a lo que está enfrentando es una forma de manipular, de usar a la justicia en favor de determinados intereses que es incompatible con la democracia. Y yo te lo digo como habiendo sido parte del gobierno de Cristina, después habiendo sido oposición del macrismo, que todas las cosas que nos enteramos de espionaje, yo tampoco no estoy encima de las causas. Lo que te quiero decir es que es horripilante cómo determinados medios de comunicación ocultan lo que pasa cuando la justicia avanza en determinados asuntos y se la pasan haciendo bandera de casos que nunca tuvieron ni un gramo de realidad. Yo te digo porque a mí me mandaron a juicio oral por el caso de dólar futuro, no solo procesado, juicio oral, un caso que es una vergüenza internacional, que es una cuestión, por tomar un caso, ¿no? Ni hablar, bueno, la que fue objeto de mayor persecución, que fue la actual vicepresidenta, que es la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Han inventado absolutamente cualquier cosa, y bueno, me parece que es una justicia en la que cuando se pierde confianza en cómo se administra justicia,
o cuando se manipula como se ha hecho en el gobierno pasado, cuando se usan los servicios de inteligencia en cosas que uno lo ve y parece una película, porque es lamentable y es realmente execrable. Y bueno, y esas causas justamente no aparecen todos los días, aunque avanzan, aunque tienen pruebas. Y bueno, yo de nuevo no puedo marcar a ningún culpable porque estoy esperando que el sistema judicial de una manera transparente pueda actuar y resolver las cosas, pero que no se trate de un sistema que funciona para encubrir a algunos y perseguir a otros. Axel, ahí te saluda un colega tuyo y ya te liberamos, me pidió... Buenos días, señor gobernador. Le habla un pobre hombre que confió en este país y solo es la voz de los estafados. ¿Cómo le va? José Luis Esper le habla. ¿Quién me habla? José Luis Esper, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo anda? Bien, yo no quiero hablar hoy de la cuarentena más larga del mundo. Yo quería preguntarle si usted está al tanto del pobre sodero de Noruega, 50 años trabajando con frío, y el pobre hombre tiene bonos argentinos. ¿Está al tanto usted de eso? Bueno, habrá entrado al canje que... Sí, un extraordinario canje. Un sodero canjeador, claro. No estaba al tanto de un sodero noruego, no tengo el gusto, pero sí puedo decir que el desastre... Mira, quiero plantear esto porque es muy llamativo. El tema de el default en el que nos dejó Macri, porque no es que hay una discusión sobre esto. El llamado reperfilamiento insólito que hizo el gobierno anterior, primero se endeudó, no le prestaron más, se endeudó en Wall Street, en los mercados internacionales. A principios de 2018, que faltaban 2 años de gobierno, no le prestaron más a Macri plata. Cuando pasó eso, fue a buscar el crédito más grande del mundo y de la historia del Fondo Monetario Internacional, que uno de sus gestores, que conocimos la declaración de Cliver Carone el otro día diciendo que eso se le prestó a Macri para que pudiera ganar la elección. Y bueno, y la perdió. Entonces tenemos eso y un desastre de magnitud, te digo, universal, le cayó encima al gobierno actual. Sí, encontró una vía de solución favorable para el país y inmediatamente dejaron de hablar del tema. Hasta el sodero noruego se olvidó del tema, ¿no? Entonces digo, qué rápidos que son, arman un problema enorme, apoyan un gobierno que se endeuda como nunca, tratan de ocultar el desastre y el default, y cuando esto encuentra vía de solución ya no existe el tema, ya no se habla más. Creo que hay que seguir poniendo en valor tanto la cantidad de camas, el esfuerzo que se hizo, la cuarentena que se llevó adelante, como el principio de solución a la deuda externa, porque si no ni el sodero noruego se entera de que el gobierno de Alberto Fernández, otro gobierno popular, vino a solucionar el desastre que le armó un gobierno neoliberal. Hasta el pobre sodero noruego. No, mire, Kicillof, gobernador, la verdad que mi intención no es hablar tampoco de la foto de su abuelo con Stalin. A mí me gustaría hablar de los 6 muchachos que se disfrazan de empanada y que trabajan 20 horas al día en un semáforo y cobraron un aguinaldo y compraron bonos argentinos en el 2018. Y quiero que me diga qué va a pasar con los bonos de la provincia de Buenos Aires, porque cuando el comunismo ganó las elecciones de su mano, les avisaron que le van a hacer una quita del 127%. ¿Es cierto eso? Sí, no, la verdad que todavía estamos esperando tener un diálogo constructivo con los acreedores, así que están invitados los que venden empanadas en los semáforos. La empanada de carne está volando, tiene un humo, está recaliente. ¿Cómo le encontramos una solución? Mirá, con un último comentario serio sobre esto, y mínimo, me parece que no es la primera vez que un gobierno neoliberal nos mete en un pozo del que hay que buscar la salida, y me parece que ahí siempre lo que uno tiene que hacer es explicar, pero tremendamente bien las cosas, porque también hay un aparato, ¿no?, de comunicación que confunde, que niega. Pero bueno, nosotros hablaremos con el sodero, con el de las empanadas, con todos, están todos invitados en 0800
todos los que compraron bonos en la época de Macri, vamos a ver cómo podemos hacer, porque hoy como están en la provincia de Buenos Aires, en la época ideal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que el gobierno dé una respuesta razonable a un endeudamiento